Era una fría noche de enero en el condado de Orange, California, cuando Blaise Bernstein, de 19 años, desapareció sin dejar rastro. La lluvia apenas comenzaba a caer, ligera al principio, como un susurro en la piel. Entre las 9 y las 11 de la noche del 2 de enero de 2018, Blaise salió de casa de sus padres, en Lake Forest, diciendo que se encontraría con un viejo amigo. Prometió que no tardaría mucho, pero nunca regresó. Su madre, Jan Pepper, le envió un mensaje poco después de que él se fuera. No hubo respuesta. A medianoche, el pánico se había apoderado de su voz. Blaise no era solo un estudiante de la Ivy League con excelentes calificaciones. Era responsable, amable, nunca de los que se escabullen, y mucho menos de su preocupada madre. Al amanecer, su hogar se había convertido de un santuario en un cuartel general de búsqueda, y el amigo con el que fue a encontrarse se llamaba Samuel Woodward, un antiguo compañero de instituto. Cuando la policía le preguntó a Samuel qué había sucedido esa noche, sus respuestas plantearon más preguntas que respuestas, y pronto una terrible verdad saldría a la luz. Blaise Bernstein era el tipo de persona que dejaba una huella imborrable, no por ser ruidoso o impetuoso, sino por ser brillante, curioso e irradiar autenticidad. Nacido el 27 de abril de 1998 en el condado de Orange, California, Blaise creció en Lake Forest, en el seno de una familia judía unida y comprensiva. Sus padres, Jan Pepper y Gideon Bernstein, lo describieron como curioso desde pequeño. Siempre hacía preguntas y absorbía el mundo que lo rodeaba como una esponja. En la primaria, destacó académicamente. Para la preparatoria, el talento de Blaise había florecido en casi todos los sentidos. Era un estudiante con excelentes calificaciones, un escritor talentoso, un científico en ciernes y profundamente compasivo. Además, poseía un agudo y mordaz sentido del humor que cautivaba a cualquiera. En la Escuela de Artes del Condado de Orange, OXA, donde cursó la preparatoria, Blaise era conocido como el genio amable. Amaba la literatura, tomó cursos avanzados de ciencias y participó en obras de teatro escolares. También tenía un lado aventurero, que se expresaba en su amor por los viajes, su entusiasmo por probar comidas inusuales y sus ocasionales publicaciones irónicas en redes sociales. No solo quería triunfar, quería dejar huella, y eso era precisamente lo que estaba haciendo. Para 2016, Blaise había sido aceptado en el prestigioso programa de Biología y Psicología de la Universidad de Pensilvania, dentro de un programa premédico. Le interesaban la neurociencia y la medicina, pero también la poesía, la narración y la comedia. Un alma renacentista en el sentido más puro. También era abiertamente gay. En la preparatoria se lo contó a sus padres. Fue un momento emotivo, pero recibió un amor incondicional. Sin embargo, el mundo más allá de su hogar no siempre fue tan amable. Blaise había sufrido acoso y alienación de formas sutiles e insidiosas. Aún así, nunca permitió que eso opacara su personalidad. En Penn, encontró amigos que lo comprendían. Escribía para el Daily Pennsylvanian, colaboraba con la publicación satírica del campus, Punch Bowl, y llenaba sus días de trabajo creativo. Durante las vacaciones de invierno de 2017, regresó a su casa en Lake Forest para pasar tiempo con su familia. Tenía grandes planes, prácticas, proyectos de escritura, nuevas amistades que quería cultivar, pero algo más se movía. Mientras revisaba viejos contactos y redes sociales durante las vacaciones, Blaise empezó a charlar con alguien con quien no había hablado en años, Samuel Woodward. Habían ido juntos al instituto. Samuel siempre había sido un enigma, tranquilo, intenso, a veces con cierta torpeza social. Blaise, con su carácter cálido y abierto por naturaleza, había intentado entablar amistad con él. Ahora, de repente, Samuel había vuelto a contactarlo. Quedaron en verse.
Nadie le dio mucha importancia en aquel momento, ni siquiera Blaze. El 2 de enero de 2018 era un martes cualquiera en el sur de California. Cielo nublado, aire fresco y pronóstico de lluvia para la noche. Blaze había pasado el día con sus padres. Almorzaron juntos y hablaron del semestre que se aproximaba. Estaba de buen humor, un poco inquieto quizá, como cualquiera que regresa de la universidad y ansía un poco de libertad. Esa noche, alrededor de las 8 p.m., Blaze les dijo a sus padres que iba a quedar con un amigo. No dijo quién, solo dijo que no tardaría mucho. Su madre, Jean, no insistió en detalles, confiaba en él. Blaze siempre era cuidadoso, siempre lo avisaba. Supuso que saldría a tomar un café o a ponerse al día con alguien del instituto. «No llegues tarde», le dijo. Blaze sonrió y se fue. Pero a medida que pasaban las 11 p.m., sin respuesta a mensajes ni llamadas, la preocupación de Jean empezó a aumentar. Volvió a escribir: «¿Estás bien?», sin respuesta. A medianoche, su preocupación se había convertido en miedo. Blaze nunca ignoraba los mensajes, sobre todo los de su madre. Llamaba a sus amigos. Nadie lo había visto, nadie sabía nada de él. A la mañana siguiente cundió el pánico. La familia presentó una denuncia por desaparición ante el departamento del sheriff del condado de Orange. Los agentes comenzaron de inmediato a peinar la zona. Amigos y miembros de la comunidad lanzaron una campaña en redes sociales. Había volantes con la foto de Blaze por todas partes. Cabello castaño claro, ojos color avellana, 1,73 metros, 60 kilos. Los investigadores trabajaron rápidamente para rastrear la huella digital de Blaze. Surgió una pista clave. Un hilo de mensajes en Snapchat entre Blaze y un antiguo conocido del instituto, Samuel Woodward. Ambos habían estado en contacto esporádicamente durante los últimos días, y parecía que Samuel fue la última persona que vio a Blaze con vida. Los agentes llevaron a Samuel para interrogarlo. Lo que les dijo despertó sospechas de inmediato. Samuel said that he and Blaze had driven to Borrego Park around 9:30 p.m. They sat in the car for a while, talking. At one point, according to Samuel, Blaze tried to kiss him. Samuel claimed he was uncomfortable and left Blaze behind in the park, alone in the cold. Era una afirmación extraña, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo, la personalidad de Blaze y la oscuridad total del parque por la noche. Cuando lo presionaron para que diera más detalles, Samuel se volvió evasivo. Su cronología era inconsistente. Afirmó haber ido a casa de otro amigo después de dejar a Blaze, pero este negó haber ido. Dijo que Blaze desapareció, pero no intentó contactar a la policía, a su familia, ni siquiera a ver cómo estaba después. Los detectives notaron lesiones en sus manos, pequeñas abrasiones y cortes. Atribuyólas a un club de lucha del que formaba parte. Parecía ansioso, sudando, y a menudo se detenía antes de responder. Las inconsistencias se acumulaban. Al mismo tiempo, la policía registraba el Parque Borrego. Era extenso y arbolado, con senderos, matorrales y zonas de bosque. Trajeron unidades caninas. Drones escanearon la zona, pero durante días no hubo rastro de Blaze. Entonces llegaron las lluvias, unas fuertes lluvias californianas que inundaron el suelo y lo alteraron. Y fue entonces cuando algo llamó la atención de un agente que recorría el sendero de nuevo el 9 de enero, exactamente una semana después de la desaparición de Blaze. Allí, bajo un montículo de tierra ligeramente cubierto, en una fosa poco profunda, encontraron el cuerpo. Era Blaze. Había sido brutalmente apuñalado 20 veces en la cara y el cuello, un acto de ira inimaginable. Su cuerpo había sido enterrado apresuradamente, pero la lluvia había removido la tierra, dejando al descubierto la punta de un zapato. Blaze no solo había muerto, lo habían masacrado. Jan Pepper Bernstein presentía que algo andaba mal.
No solo la preocupación maternal habitual, sino algo más primario. Su hijo, Blaze, había salido a una reunión nocturna y no había regresado. No era propio de él. Siempre contestaba. Siempre. Para la madrugada del 3 de enero de 2018, los Bernstein llamaban a sus amigos, revisaban su actividad telefónica y revisaban sus redes sociales. El silencio era ensordecedor. La última comunicación conocida de Blaze fue un mensaje de Snapchat con un antiguo compañero de clase, Samuel Woodward. El nombre le sonaba. Samuel había estado en clase de teatro con Blaze en la Escuela de Artes del Condado de Orange, pero no eran precisamente cercanos. Jean recordaba vagamente a Samuel como un joven extraño y socialmente torpe, con una rigidez casi militar en su comportamiento. Aún así, nada en él había gritado «peligro». Hasta ahora, los Bernstein reportaron la desaparición de Blaze al mediodía. El departamento del sheriff del condado de Orange envió rápidamente a sus agentes para iniciar lo que inicialmente asumieron que sería un caso de persona desaparecida, con una resolución rápida. Blaze era un estudiante de 19 años de una universidad de la Ivy League que estaba de visita en casa durante las vacaciones de invierno. No llevaba drogas, no tenía antecedentes de fuga ni problemas con la ley. Se había ido a pie, sin billetera ni pertenencias, y sin señales de delito en casa. A medida que se corrió la voz, también se extendió la búsqueda. Los voluntarios llegaron en masa. Padres, estudiantes, amigos, desconocidos. Volantes inundaron Lake Forest y los barrios aledaños. La foto de Blaze, joven, guapo y sonriente, estaba impresa en miles de carteles. El lugar donde Blaze fue visto por última vez, Borrego Park, se convirtió en el epicentro de la búsqueda. Era un lugar tranquilo por la noche, con senderos que se adentraban en matorrales y colinas bajas y cubiertas de maleza. La zona, ubicada en los suburbios adinerados del condado de Orange, solía considerarse segura. Los equipos de búsqueda peinaron el bosque. Se trajeron perros. Los agentes revisaron las grabaciones de seguridad de las casas cercanas. El terreno estaba húmedo por las lluvias recientes, lo que dificultaba el rastreo. Una figura clave durante las primeras etapas de la investigación fue Samuel Woodward, la última persona que se sabe que vio a Blaze con vida. Cuando los detectives lo entrevistaron, su historia fue extraña desde el principio. Afirmó haber recogido a Blaze en su casa esa noche tarde y haberlo llevado a Borrego Park. Según Samuel, se sentaron en el coche y conversaron, y en un momento dado, Blaze se inclinó y lo besó. Samuel dijo que entró en pánico, se sintió incómodo y dejó a Blaze solo en el parque, de noche, en pleno invierno, sin camino a casa. Eso ya era sospechoso, pero lo que más llamó la atención fueron las lesiones de Samuel. Los detectives notaron arañazos en sus manos. Los atribuyó a un club de lucha, del que formaba parte, aunque no pudo nombrar a nadie más. Su lenguaje corporal era rígido y su relato inconsistente. Se negó a desbloquear su teléfono o a compartir su contenido. Mientras tanto, los padres de Blaze organizaron vigilias con velas y campañas en redes sociales con la etiqueta Bring Blaze Home. Los medios nacionales recogieron la historia. Grupos de defensa LGBTQ+ expresaron su preocupación. El miedo se apoderó de la comunidad. ¿Qué le había pasado a Blaze? Los detectives, al reconstruir huellas digitales, datos de GPS e inconsistencias en la historia de Samuel, comenzaron a sospechar algo ilícito, pero sin cuerpo, sin arma y sin confesión. Solo tenían sospechas. Eso cambió 6 días después. El 9 de enero de 2018, tras casi una semana de peinar el Parque Borrego, un equipo de investigadores regresó a la zona tras una tormenta que azotó la región durante la noche. La lluvia había ablandado el suelo y arrastrado parte del camuflaje que la naturaleza les había proporcionado. Mientras el equipo avanzaba por un terreno removido cerca del inicio de un sendero que previamente había pasado desapercibido,
Algo llamó la atención de un agente. Un trozo de tierra parecía ligeramente amontonado, descolorido. Empezaron a cavar. Lo que encontraron enterrado a pocos centímetros de la superficie los atormentaría. El cuerpo de Blaise Bernstein fue encontrado envuelto en una lona, acurrucado en una tumba poco profunda, excavada a toda prisa en el barro. Su piel estaba pálida por el frío y el tiempo. Su ropa estaba rasgada y empapada. Había sido brutalmente apuñalado 20 veces, concentradas en la cara y el cuello. La brutalidad del ataque conmocionó incluso a los oficiales veteranos. No había evidencia de robo. Su teléfono y su billetera habían quedado en casa. El motivo no era monetario. La exageración sugería rabia personal, o peor aún, ideológica. Los investigadores aseguraron la escena y alertaron a su familia. En cuanto Jean y Gideon recibieron la noticia, su dolor se convirtió en una oleada que se extendió por la comunidad. El tranquilo parque se había convertido en la escena de un crimen. Cinta amarilla, luces intermitentes, cámaras de noticias. Un análisis forense pronto confirmó que Blaise había sido asesinado la noche de su desaparición. La lluvia y el clima habían ocultado la tumba poco profunda y las salpicaduras de sangre. Si la tormenta no hubiera alterado el suelo, podría haber permanecido oculta durante semanas o nunca haber sido encontrada. Pero la pista que necesitaban los investigadores llegó rápidamente tras el descubrimiento. La sangre de la escena del crimen coincidía con las muestras encontradas posteriormente en el coche de Samuel Woodward, específicamente en la hebilla del cinturón de seguridad del pasajero y en un cuchillo escondido en el compartimento lateral. A pesar de sus intentos por limpiarlo, no lo había hecho a fondo. El ADN logró lo que la sospecha no pudo. Vinculó a Samuel directamente con el asesinato. Fue arrestado 3 días después, el 12 de enero de 2018, y acusado de asesinato en primer grado. Pero a medida que la investigación avanzaba, el caso se transformó en algo aún más siniestro de lo que todos temían. No fue solo un asesinato sin sentido. Pudo haber sido un acto de odio premeditado. Durante días, Samuel Woodward había andado con total libertad. Asistía a la iglesia con su familia, cenaba en casa y daba respuestas a medias a los investigadores mientras los padres de Blaise Bernstein apenas dormían. Pero su calma era artificial. Bajo la superficie se veían las grietas. Samuel no era un desconocido para los padres de Blaise. Lo recordaban de la Escuela de Artes del Condado de Orange, donde ambos chicos habían estudiado. Blaise, escritura creativa, y Samuel, tecnología teatral. Pero mientras que Blaise había sido alegre, intelectual y socialmente activo, Samuel era conocido por ser frío, introvertido y, a veces, perturbador. Cuando los investigadores le pidieron a Samuel que relatara su noche con Blaise, su relato fue extrañamente mecánico, carente de emoción. Afirmó que Blaise lo había besado inesperadamente en Borrego Park. Samuel le dijo a la policía que se sintió conmocionado y repelido y dejó a Blaise atrás. Pero las cosas no cuadraban. ¿Por qué Samuel aceptaría verse con Blaise tan tarde en la noche? ¿Por qué llevarlo a un parque oscuro y desierto en pleno invierno si no estaba dispuesto a que pasara nada? Los detectives presionaron para obtener respuestas. Samuel se volvió evasivo. Divagó. En un momento dado, mencionó que necesitaba limpiar su coche, lo que levantó sospechas. Sus manos parecían ser arañazos recientes. Afirmó que eran de un club de lucha al que asistía los fines de semana. Aún más extraño, cuando los investigadores le pidieron que desbloqueara su teléfono para verificar su coartada, se negó. Su comportamiento hizo saltar las alarmas. Así que los investigadores obtuvieron una orden judicial, y lo que encontraron en el coche de Samuel despejó cualquier duda. En el asiento del pasajero y el suelo había manchas de sangre. Los forenses confirmaron más tarde, era de Blaise.
Había restos de tierra que coincidían con la zona de la tumba en los neumáticos y los pasos de rueda. En la guantera se descubrió un cuchillo con sangre seca. Las pruebas de ADN confirmaron lo peor. La tumba poco profunda donde se encontró el cuerpo de Blaze había sido removida durante una búsqueda después de la lluvia. Samuel había intentado enterrarlo con las manos desnudas. No fue obra de alguien presa del pánico, fue obra de alguien que intentaba esconderse. Cuando lo llevaron de nuevo, esta vez para arrestarlo, mostró poca reacción. Pero como las autoridades pronto descubrirían, no se trataba solo de un asesinato. Se trataba de algo aún más oscuro, más calculado, arraigado en el odio y la ideología. A primera vista, Samuel Woodward era solo un joven de 20 años socialmente aislado. Pero la informática forense reveló una historia muy diferente. Una vez que las autoridades tuvieron acceso a su teléfono y computadora, surgió un retrato inquietante. Oculto en aplicaciones de mensajería cifrada y salas de chat, se encontraba un conjunto de pruebas que lo vinculaban con una de las organizaciones neonazis más violentas de Estados Unidos, la división Atomwaffen. Atomwaffen, que en alemán significa armas nucleares, es un grupo de odio supremacista blanco fundado en 2015. Defienden el aceleracionismo, la creencia de que solo mediante el colapso violento de la sociedad puede resurgir de las cenizas un nuevo etnoestado blanco. Sus miembros idolatran a Adolf Hitler, Charles Manson y otros extremistas. Entrenan en campamentos paramilitares. Son, por definición, terroristas nacionales. Samuel no era un simpatizante marginal, era un miembro fundamental. Los investigadores encontraron fotografías de él realizando el saludo nazi, posando con esvásticas y de pie junto a armas con equipo táctico. En salas de chat vinculadas a Atomwaffen, había participado en debates sobre la guerra racial, los medios sionistas y la degeneración de las personas LGBTQ+. Pero la prueba más contundente llegó en forma de mensajes descubiertos poco antes del asesinato de Blaze. En un mensaje, Samuel supuestamente escribió sobre ir en una misión. El lenguaje, vago pero sugerente, resultaba escalofriante en retrospectiva. Las capturas de pantalla revelaron su profunda homofobia. Solía usar insultos y referirse a las personas LGBTQ+ como infrahumanos y objetivos. En una ocasión, publicó una imagen de una bandera del orgullo gay en llamas. Los fiscales argumentaron posteriormente que Samuel no solo había atacado a Blaze por su homosexualidad, sino que lo había atraído, posiblemente valiéndose de coqueteos o mensajes pasados, con la intención de matarlo. No fue un ataque de ira espontánea, fue un acto premeditado de violencia alimentado por el odio. El FBI comenzó a revisar el caso por terrorismo doméstico. El fiscal de distrito del condado de Orange añadió formalmente un agravante por delito de odio al cargo de asesinato. Pero la vida en línea de Samuel reveló algo más que odio. Reveló un patrón, un plan que podría haber causado más muertes si no lo hubieran atrapado. En un hilo, ahora eliminado, preguntó cómo deshacerse de un cuerpo sin dejar rastro. En otro, compartió mapas de parques locales, incluido Borrego. Blaze no fue la primera persona a la que Samuel atacó. Simplemente fue el primero a quien logró matar. La familia Bernstein quedó devastada, pero incluso en su dolor, se convirtieron en referentes de apoyo. Fundaron la Fundación Blaze Bernstein, que promueve la aceptación, la tolerancia y los derechos LGBTQ+. No permitiremos que el odio triunfe, declaró Jean Pepper a la prensa. La muerte de Blaze desencadenó debates en todo el país sobre el auge del extremismo doméstico, la vulnerabilidad de los jóvenes LGBTQ+, y las señales de alerta que a menudo ignoramos. El caso legal contra Samuel Woodward se ha retrasado repetidamente.
Las evaluaciones de competencia mental, las maniobras legales y un clima político cambiante han paralizado el proceso. A mediados de 2025, el juicio aún no había concluido. Samuel se declaró inocente y su defensa ha planteado problemas de salud mental. Sin embargo, la Fiscalía mantiene su compromiso de buscar justicia y obtener el aumento por delito de odio. La familia Bernstein sigue esperando, día tras día, con una angustiosa espera. La historia de Blaze es una tragedia, pero también un llamado a la acción. Fue más que una víctima. Era un joven con sueños, sentido del humor y un corazón lleno de amor. Su vida conmovió a muchos, y su muerte ha inspirado a miles más a luchar contra el odio. Las vigilias en su honor continúan. Sus palabras, plasmadas por escrito y recordadas por sus amigos, perduran, y la misión de sus padres perdura, asegurarse de que ninguna otra familia sufra una pérdida tan insensata.